dar bienvenida al servicio de Santa Cena. Que el Señor te bendiga grandemente. Bienvenido a todos los hermanos en esta mañana. Canten con nosotros esta alabanza. Es hora de alabar a Dios. Cántalo con nosotros. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Y con las manos levantadas te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos. Invocamos tu glorioso nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre con las manos levantadas y con las manos levantadas. Te adoramos y te bendecimos. Hoy todos juntos te amamos e invocamos tu glorioso nombre. Es hora de alabar a Dios. Es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo. Es hora de invocar su nombre. Es hora de alabar a Dios. Padre bendito, invocamos tu nombre en esta hora, Señor, para decirte que te amamos, Padre. Sí, Señor. Queremos que te sientas contento, Señor, en esta mañana con esta adoración que te brindamos a ti, Señor. Sí, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Estás en este lugar y podemos sentir tu presencia, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias. Queremos recibir, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros con alegría, Señor. Prepara nuestras vidas para lo que tienes, Señor, para cada uno de nosotros. Así, Señor, que siéntete bienvenido aquí en este lugar, Señor. Gloria a tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Y vamos a tener una lectura de la palabra del Señor en el Salmo 43, del 3 al 5. Y vamos a estar leyendo en la Reina Valera actualizada del 2015. 3 al 5 dice de la siguiente manera: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, ellas me conducirán a tu monte santo y a tus moradas. Llegaré hasta el altar de Dios, a Dios mi alegría y mi
mi gozo. Te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Aleluya. Gloria a su nombre. Quien rompe el poder de mi pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmuevo el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Oh, gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Alégrate en Él en esta mañana. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Alaba a tu Rey, gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Gracias, Señor, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Nos faltan palabras, Señor, para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias, Dios, gracias porque somos verdaderamente libres por ti, Señor. Eres el Cordero perfecto. Y en esta mañana te adoramos con todo nuestro ser, Señor. Y juntos te decimos: digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Dile, digno, digno, digno. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó.
Hay poder en ti, Señor. Dale esas palmas. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. Y todos aquellos que están conectados, Señor, te damos las gracias, Padre, por tu sacrificio perfecto en la cruz por nosotros. Oh, Señor, estaremos eternamente agradecidos a ti, Señor. Eternamente agradecidos, Señor. Y que inspirados por esta gratitud, Señor, podamos servirte. Podamos amarte con toda nuestra mente y nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, Señor. Que seamos hijos fervientes, Señor. Que tú sigas siendo el primer amor de nuestra vida. Que siempre encendamos ese amor, Señor. Siempre vayamos a ti en oración. Siempre deseamos, Señor, tu palabra, escucharla, Señor. Gracias, Dios, gracias, porque en cada prueba de esta semana, en cada circunstancia, hemos salido victoriosos, Señor. Separados de ti, Señor, sabemos que nada podemos hacer, pero que en Cristo también somos más que vencedores, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque has hablado a nuestro pastor en esta semana a través de ella, y en esta mañana Él la va a compartir con nosotros, Señor. Una vez más pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo hable a través de Él, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. 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 Bueno, hay algo que es firme. El Señor tiene un propósito en cada una de las cosas que Él hace. El Señor
tiene un propósito y tiene un plan para con el mundo. Ese plan que el Señor tiene para con el mundo está incluido, por supuesto, en la palabra de Dios. Ese plan que Dios tiene para el mundo está incluido en la palabra de Dios. ¿Ya? Está incluida en la palabra del Señor. Todo lo que pasa, todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo y todo lo que va a suceder indican que Dios tiene un plan para el mundo y que ese plan se va a cumplir no importa lo que pase. Pero qué interesante también saber, que Él también tiene un plan de salvación. El Señor tiene un plan de salvación para la humanidad. Y ese plan de salvación incluye, el eje principal de ese plan de salvación es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro plan de salvación. Eso nos lleva a el sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Y desde el Antiguo Testamento Dios viene hablando claramente acerca de ese plan de salvación, acerca de la importancia que tiene la sangre del Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice acá en Hebreos 9:22. Hebreo 9:22. Pues según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Es decir, no hay salvación. Entonces hoy quiero comenzar una nueva serie que hemos titulado ¿Y dónde está el Cordero? ¿Y dónde está el Cordero? Tenemos hoy un poco diferente en la predicación. Voy a utilizar 3 porciones de la palabra para tratar de compartir acerca cómo Dios viene preparando desde el Antiguo Testamento, desde el inicio del mundo, el plan de salvación que hay en Cristo Jesús. Y entonces podamos responder a la pregunta, ¿y dónde está el Cordero? Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has bendecido, nos has cuidado, nos has guardado. En esta mañana, Señor, quiero compartir esta meditación acerca de lo que significa el Cordero de Dios. Como tú a través de la historia, como tú a través del desarrollo del Antiguo Testamento, estabas haciendo presente a nuestro Señor Jesucristo a través de los hechos que vamos a compartir en esta mañana. Así que te pido, Señor, que nos des unos oídos atentos, una mente abierta y un corazón dispuesto también a recibir tu palabra. En tu nombre oramos y damos las gracias. Amén y amén. Bueno, en el Antiguo Testamento, Dios le dio a los israelitas la ley. Y en esa ley que el Señor les dio una serie de pasos que ellos tenían que cumplir para recibir el perdón de sus pecados. De cómo cuando fallaban, cuando cometían una falta delante de Dios, había una serie de requisitos, pero todos incluían la muerte o el sacrificio de un animal. Siempre había un sacrificio, y ese sacrificio era un símbolo de lo que muchos años después iba a suceder, porque ello nos lleva al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vamos a ir en primer lugar a Génesis 22, vamos a leer los versículos 6 al 14. Génesis 22, 6 al 14. Esta es una historia que todos conocemos. Esta es la historia de Abraham. Cuando Abraham Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo Isaac. Entonces vamos a ver qué sucedió en esto. Dice entonces el versículo
22:6. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Él tomó en la mano el fuego, el cuchillo, y se fueron juntos los dos. Luego continúa. Entonces Isaac dijo a Abraham, y aquí viene el versículo clave: Padre, Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? De ahí saqué el nombre de la serie. Abraham respondió, importante: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Continuamos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar, arregló la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el altar encima de la leña. Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor llamó desde el cielo diciendo: Abraham, Abraham. Él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora conozco que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó la vista y miró, y aquí que detrás de sí estaba un carnero trabado por sus cuernos en un matorral. Abraham fue, tomó el cordero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por eso se dice hasta hoy: en el monte del Señor será provisto. Gracias por acompañarme en la lectura. Es interesante. Que el Señor le había prometido a Abraham que él iba a hacer, que a través de él iba a haber muchísima descendencia. A través de Abraham haré, dice en Génesis 13:16, yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contada. Abraham y Sara ya eran adultos mayores. Sin embargo, el Señor les prometió y les dio un hijo, Isaac. Ahora el Señor le está diciendo a Abraham que él va a ser heredero y que a través de él si pueden contar tu herencia, tu heredad, el polvo de la tierra también, entonces se podrá contar la herencia que yo te voy a dar, la descendencia que te voy a dar. Y el Señor ahora le está pidiendo a Abraham que sacrifique a su hijo. Pero el Señor lo que está es probando la fe de Abraham. Abraham hizo todos los preparativos, como leímos: tomó el cuchillo, tomó la leña, lo puso en el asno, se llevó a uno de sus siervos y se fue rumbo al sitio donde el Señor le iba a mostrar dónde iba a ser el sacrificio. Entonces en el camino hizo la pregunta a Isaac: Padre mío, le dice él a Abraham, y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y le dijo: he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió: Dios mismo proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban los dos juntos. Yo veo aquí que Abraham está profetizando acerca de la venida del Señor Jesucristo, del Cordero de Dios, porque dice: Dios mismo proveerá el Cordero de la salvación. Bueno, la historia continúa. Lo leímos que Dios proveyó el Cordero. Cuando llegaron al sitio y Abraham puso a Isaac ya para sacrificarlo, una voz del cielo le dijo que se detuviera, porque había entendido: no le hagas nada al muchacho, porque entiendo que me temes, porque no me has negado a tu hijo, a tu único hijo.
Dios prometió el cordero como el sustituto de Isaac. En el versículo 13 nos dice, en lugar de su hijo. Dios ofreció el cordero en lugar de Isaac. Así que vayamos entendiendo. En primer lugar, el cordero es el sustituto de Isaac. Porque Dios le dio a Abraham el cordero para que no hiciera el sacrificio de su hijo. El segundo punto, el cordero de la Pascua. Y aquí volvemos a otro pasaje que ustedes conocen. Aquí estamos hablando de la liberación, muchos años después de lo de Abraham, de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. 430 años de esclavitud. Y el Señor mandó a Moisés a liberar al pueblo. Ustedes recuerdan que Faraón no quiso liberar, aunque el Señor mandó 9 plagas, porque voy a hablar de la 10ª. A veces decía, sí, lo voy a dejar ir, pero luego cambiaba su pensamiento. Y aquí llegamos entonces a la última plaga. Y la última plaga era que los hijos, los primogénitos de todos los egipcios iban a fallecer. Todos. Aquí nos dice, desde animales, desde el primogénito del faraón hasta el primogénito del sirviente. Todos iban a perecer. Pero entonces viene la parte interesante. Aquí estamos en Éxodo capítulo 12, en los versículos 21 al 23. ¿Qué nos dice esos versículos? Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, saquen y tomen del rebaño para su familia y sacrifiquen el cordero pascual. Tomen un manojo de hisopo y empápelo en la sangre que está en la vasija. Unten el dintel y los postes de la puerta con la parte de la sangre que está en la vasija. Ninguno de ustedes salga de la puerta de su casa hasta la mañana, porque el Señor pasará matando a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará de largo aquella puerta y no dejará entrar en su casa al destructor para matar. Iban a ser sacrificados, la última plaga que el Señor les iba a mandar. Pero el Señor les dice a través de Moisés a ellos que sacrificaran un cordero, que la sangre de ese cordero que estaba en una vasija fuese tomado con un hisopo y en la puerta de la casa, en el dintel y en los postes, marcara la sangre. Lo marcara con la sangre, de manera que cuando el ángel viniera, pasaba esa puerta que estaba marcada con la sangre. Por eso se llama Pascua. En inglés se dice Passover, porque pasa. No se detenía ahí como pasó con los egipcios. ¿Qué quiere el Señor demostrar acá? Bueno, el Señor quiere demostrar en primer lugar su poder en cuanto a los egipcios. Y quiere demostrar también su amor en cuanto a los israelitas. El pueblo fue salvado por la sangre del Cordero. El ángel pasó, vio la sangre y siguió. Tengamos eso en mente. El Cordero fue el sustituto por Isaac. La sangre del Cordero evitó la muerte de los primogénitos de Israel. Y voy al tercer punto. Jesús, nuestro Cordero Pascual. Jesús, nuestro Cordero Pascual. Y aquí vamos a estar en Juan, capítulo 1, versículos 35 y 36. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús
que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. En primer lugar, aquí tenemos que todo lo que se había profetizado, desde en el Antiguo Testamento, ahora se está cumpliendo. Está cumpliendo con el Señor Jesucristo. Todas las profecías que hablaban de la llegada del Mesías se están cumpliendo con el Señor Jesucristo. ¿Cuál fue su misión? La misión del Señor fue venir a la tierra a restablecer la comunión entre Dios y el hombre, la cual se había separado por el pecado. Porque la Biblia nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa fue su misión. El cordero con el cual se hacía el sacrificio que hablamos anteriormente, con el cual Abraham sacrificó en lugar de su hijo Isaac, y el cordero que se sacrificó para que el ángel pasara y no hubiese problema en ninguna de la casa de los israelitas, tenía que ser perfecto. No podía tener ningún defecto ese cordero. El único que ha podido cumplir con eso, por eso les hablaba que esto que se sucedía en el Antiguo Testamento es un símbolo de lo que iba a venir y vino cuando el Señor Jesucristo se humanó. El Señor Jesucristo, como cuando lo vio Juan y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era necesario entonces el sacrificio, era necesario el sacrificio del Cordero perfecto. Y ese Cordero perfecto, el único, es nuestro Señor Jesucristo. Fue el sustituto de Isaac, el Cordero. Dios no permitió que Isaac fuese sacrificado, sino que envió un Cordero. Dios no quiere que tú ni yo seamos sacrificados. Y entonces envió un Cordero para que ese Cordero muriese en lugar de nosotros, así como el Cordero murió en lugar de Isaac. Las palabras que Abraham dio aún son válidas, a pesar de tantos años que ha pasado. Dios mismo proveerá el Cordero para el holocausto, hijo mío. Y te digo, mi amigo que me escucha, Dios proveyó a ese Cordero. Dios proveyó a su Hijo. Así como le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo único, Él sacrificó a su hijo único para que tú y yo, y todos los que nos escuchan acá, seamos salvos. Jesús lo hizo por nosotros. Él es nuestro sustituto. Y mira lo que nos dice en Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A cada uno de nosotros, escúchame bien, a cada uno de nosotros nos correspondía estar en la cruz como estuvo el Señor. Porque Dios, que es soberano, podía haber dicho, la única manera de salvarse es que cada uno haga un sacrificio en la cruz del Calvario. Si tú quieres ser salvo, si yo quiero ser salvo, tenemos que hacer el sacrificio, pero no. La misericordia y el amor de Dios hizo que mandara a su Hijo para que fuera el sustituto de nosotros, el Cordero de Dios. Cristo murió por nosotros. La sangre del Cordero nos libra de la muerte eterna. El ángel pasó, y donde estaba la marca de la sangre del Cordero, no sucedió nada, ningún tipo de daño. Con la venida del Señor Jesús, con su sacrificio, con su sangre derramada en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado. Es decir, nosotros tenemos, como tenía en la puerta, la marca en nosotros, a través del Espíritu Santo, de la sangre del Señor Jesucristo. Y esa sangre nos limpia a nosotros de todo pecado.
De manera que lo que sucedió en el Antiguo Testamento es lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Él es nuestro sustituto. Él murió en lugar de nosotros y su sangre nos limpia de todo pecado, y entonces ahora tenemos la oportunidad de tener presencia delante de Dios. Y algún día, el Señor sabe cuándo, estaremos juntos, reunidos, adorando y alabando al Señor. Mira lo que nos dice Primera de Pedro 1, los versos 18 y 19. Dice: tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios envió a su Hijo a salvarnos a nosotros. Así como en el Antiguo Testamento nosotros vemos el plan de salvación, ese plan de salvación se cumple con nuestro Señor Jesucristo. Él es el Cordero de la Pascua. Él es el Cordero de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Tú tienes que recibir entonces a ese Cordero, a ese Jesucristo que hizo el sacrificio y que su sangre nos limpia de pecado. Tú tienes que recibirlo a Él como el Señor y como el Salvador de tu vida. Tú tienes que reconocer, en primer lugar, que tú vives separado de Él, que el pecado te aleja de Dios. Tienes que entender que nada de lo que tú puedas hacer, como lo vimos en el caso de Abraham, él no podía hacer nada, solamente Dios le dio el cordero para que pudiese sustituir la muerte de su hijo. Nada podemos hacer. De manera que estamos separados de Dios y nada podemos hacer, pero Dios en su amor y en su misericordia envió al Cordero de Dios. Envió su Cordero, su único hijo, a morir en la cruz por ti y por mí. Pero eso es una decisión personal que nosotros tenemos que hacer. Así como Abraham confió en el Señor y que Dios le había dicho que él iba a tener muchos descendientes y ahora le está diciendo que sacrificie a su hijo, pero él tuvo fe e hizo lo que Dios le pidió que hiciera, y el Señor solamente quería probar la fe de Abraham. Así que el Señor también te está llamando en esta mañana por fe, diciéndote: recíbeme como tu Señor y como tu Salvador. Y el día del juicio, por tener la sangre del Cordero en nosotros, vamos a ser absueltos, redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, mi amigo, te invito en esta mañana, tú que nunca has tomado esa decisión, a que recibas a Cristo como tu Salvador personal. Que hagas una oración diciéndole: Señor, reconozco que he vivido una vida alejada de ti. Reconozco que te he dado la espalda. Que he tratado a través de medios de alcanzarte a ti, pero sé que es imposible. Gracias por enviar a Jesucristo como el Cordero tuyo, para que su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario me limpie de todo pecado. Y en esta mañana, Padre amado, te recibo como mi Señor y como mi Salvador personal. En tu nombre, amén. Si has hecho esta oración, tú eres ahora parte de la familia de Dios. Si vives cerca de nuestra iglesia, si estás aquí en Broward, puedes venir. Nosotros nos reunimos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Puedes venir a nuestra iglesia y compartir con nosotros. Si no vives cerca de nuestra iglesia, busca cerca de ti una iglesia cristiana, una iglesia donde se predique el nombre del Señor Jesucristo. Habla con el pastor de esa iglesia, háblale de la decisión que tú has tomado en tu vida. La mejor decisión que nosotros podemos tomar. Que el Señor te bendiga. Señor, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque tu palabra jamás vuelve vacía. Hemos sembrado la semilla, Señor.
Y en el nombre de Jesús te pido que haya alguna persona en esta mañana que haya tomado la decisión de recibirte como el Salvador de su vida. Ayúdalo ahora, Señor, en el crecimiento espiritual. Si está cerca de nosotros, Padre, que pueda venir a nuestra iglesia y estar junto con nosotros compartiendo este tiempo de adoración a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy es el primer domingo del mes. Y el primer domingo del mes, nuestra iglesia tiene la costumbre de celebrar la Santa Cena. La Santa Cena no es otra cosa también que un memorial, un recordatorio de aquello que Jesús hizo por nosotros y de lo cual hemos hablado en esta mañana. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La noche anterior a ir a entregar su vida, a ser juzgado, entre comillas, y luego ser golpeado, ser vejado y luego ser crucificado. Él tomó esa cena pascual, esa última cena, Él la hizo con sus discípulos. Y eso es lo que nosotros recordamos en esta mañana. Así que le quiero pedir a mi hermano Ramón y a mi hermano Juan, por favor, que pasen acá para que me ayuden en la oración por este tiempo de la Santa Cena. Vamos a buscar en nuestras Biblias, primera a los Corintios, capítulo 11, a partir del versículo 23. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 23. Y vamos entonces a recordar ese tiempo. Quiero pedirle a mi hermano Juan, por favor, que haga una oración, porque hay dos símbolos que nosotros tomamos en esta Santa Cena, el pan y el jugo de la vid. El pan representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero pedirle a mi hermano Juan que haga una oración dándole gracias al Señor por haber entregado su cuerpo por nosotros en la cruz de Calvario. Amados hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a orar por el pan, el cuerpo de Cristo, que representa el pan. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso, bendito, bendito eres tú, bendito tu santo nombre, Señor. Te agradecemos, Señor, infinitamente. No tenemos palabras, no tenemos forma de hacerlo, solo con nuestro comportamiento y con nuestra vida, Señor. El sacrificio que tú hiciste para limpiarnos de todo pecado y darnos a gracias y al perdón de los pecados. Bendito seas, mi Señor, bendito tu santo nombre, para ti sea la gloria y la alabanza. Amén. Gracias, Juan. Entonces la palabra del Señor nos dice, porque yo también recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a tomar juntos el pan. Los hermanos que nos acompañan también. Vamos a tomar juntos el pan diciendo, en memoria de Cristo. En memoria de Cristo. El otro elemento es el jugo de la vid, que simboliza, representa la sangre derramada por el Señor Jesucristo para la limpieza de nuestros pecados, como lo hemos visto. El Cordero inmolado en la cruz, que nos limpia con su sangre preciosa. Y voy a pedirle entonces a mi hermano Ramón que haga una oración, dándole gracias al Señor por esta sangre, que es el nuevo pacto entre Dios y el hombre.
Amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque hoy, como cada mes, nosotros hemos decidido recordar, Señor, ese momento cuando tú decidiste entregarte en sacrificio vivo, santo y agradable. Señor, te damos gracias por esta copa que representa tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Bendice este vino, Señor, en esta mañana. Que también, Señor, como tú lo has dicho, es el nuevo pacto en tu sangre. Te damos gracias, Dios, porque ese nuevo pacto nos ha hecho libres de toda condenación, de toda culpa, porque ya tú la pagaste, Señor, en la cruz del Calvario. Padre, bendice tu pueblo en esta mañana y bendice, Señor, esta copa para el bien de cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Ramón. Y continúa la lectura diciendo: de la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Vamos a tomar juntos la copa diciendo: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tanto amor para con nosotros. Ese amor demostrado en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo. El sustituto de la humanidad. El Cordero de Dios enviado, Cordero perfecto, a hacer el sacrificio perfecto. En el Antiguo Testamento era necesario hacer ese sacrificio cada cierto tiempo. Dios envió a su Hijo, el sacrificio perfecto, y ya no se necesita más sacrificio. El sacrificio ya fue hecho. Y en esta mañana, Señor, nosotros hemos recordado tal sacrificio. Te damos gracias por el plan de salvación que creaste. Y gracias porque nosotros estamos incluidos en ese plan de salvación. Gracias por tanto amor, Señor. Tu Hijo único, entregado el hombre perfecto en la cruz por cada uno de nosotros. Y gracias, Señor, porque en esta mañana hemos podido recordarlo, y te pido, Padre, nuevamente, que por lo menos una persona haya podido entender ese mensaje y recibirte como Señor y como Salvador personal. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Le damos muchas gracias al Señor. Gracias, amados hermanos, por acompañarnos en esta mañana. Y queremos recordarles unos anuncios muy, pero muy especiales. Y el primero de ellos es que es nuestro servicio de las 7 palabras. Anota esta fecha, amigo que estás conectado, hermano en Cristo que nos ves de diferentes lugares. Anota esta fecha, viernes 2 de abril, nuestro servicio de las 7 palabras. A las 7 de la noche vamos a estar transmitiendo este servicio. Así que no te lo pierdas, 2 de abril, viernes 2 de abril. Y el domingo 4 de abril es nuestro servicio de resurrección. Así que no solamente conéctate tú que estás ahí, sino también invita a tus amigos. Y a ti, hermano, que estás aquí en la iglesia, invita a tus amigos. Invitemos a otras personas a que se unan con nosotros a celebrar la resurrección de nuestro Señor.
¿Tienes algún motivo de oración? Puedes ver en pantalla. Aquí, hermano, puedes anotar también. Iglesia Bautista, envía tu petición familiadedios@gmail.com. Tus peticiones, tú las puedes escribir allí, son tomadas en cuenta y cada día nosotros nos comprometemos en apoyarte en oración y cada miércoles entonces nos estamos reuniendo a partir de las 7 p.m. vía Zoom. Seguimos con los estudios bíblicos. Puedes ver más información en nuestra página de Facebook. Entonces, anímate con todas estas actividades que tenemos por delante. Y vamos a estar de pie, los hermanos que están acá con nosotros. Tú que estás en casa, ponte de pie. También te recordamos que el próximo domingo cambia la hora, así que atentos a ese cambio de hora, ¿ok? Porque Él vive, triunfaremos mañana. Con esa canción de esperanza nos despedimos en esta mañana. Cántalo con alegría. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfa. Amén. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré, pero después y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más solo por Él. Aleluya. La vida vale más y más solo por ti, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Y que en esta semana, Señor, podamos vivir completamente para ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, tengan una semana feliz y que tengamos también la oportunidad de compartir de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones. Bendiciones.